bienvenidos a un episodio más de Sin Plan B. Hoy tengo frente a mí a uno de los emprendedores que está cambiando la forma de construir y no solamente construir, sino pensar en Paraguay. Alguien que entiende que emprender no es solo generar negocios, sino también generar un impacto real, que desde su visión busca transformar el país desde adentro. Parte de una nueva generación que combina propósito, innovación y resultados. Hoy hablamos con Alejandro Zucolillo. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Dani. Muchas gracias. Esa introducción es excesivamente generosa, pero un gusto de compartir contigo, con Ingrid y poder aportar un poco en este espacio. Gracias, Alejandro. Alejandro, queremos iniciar esta entrevista entendiendo un poco más acerca de vos. Creo que vos naciste acá en Paraguay. Así es. ¿No me equivoco? Sí. Así es. Nací en Paraguay, fui al colegio americano, 2 hermanos varones, entonces era una guerra campal en mi casa, te puedes imaginar, tengo las cicatrices para probarlo. Y realmente una infancia muy linda, padres extraordinarios, ejemplares. Siempre digo que uno de mis ídolos personales es mi papá, por su en inglés se dice industriousness, en Paraguay en español se puede decir su laboriosidad, el compromiso al trabajo que tiene mi padre, ¿verdad? Una persona que yo toda la vida le vi levantarse a las 4 de la mañana, irse a trabajar, porque de joven trabajaba en el campo, y se iba todos los días y volvía todos los días. O sea, no es que se quedaba en el campo entre semanas, o sea, él iba y volvía todos los días. Y aún así, increíblemente, hacía el tiempo y el espacio de calidad, nos dedicaba lo suficiente para sentir su presencia, ¿verdad? Y eso es difícil lograr para una persona tan trabajadora, tan sacrificada. Entonces, y quizá mi madre también tiene mucho que ver con eso, haber logrado que no se sienta ese vacío en la casa de su presencia. Después, bueno, fui al colegio americano, un colegio que obviamente te da herramientas que yo considero que son de las más útiles en la vida, ¿verdad? Que es entender el idioma inglés, definitivamente es, y tenerlo como un idioma casi principal en la vida, te permite un acceso a muchísima información, ¿verdad? Hoy en día el gran colectivo del intelecto humano está escrito en internet y está principalmente en inglés. Si bien hoy en día en español ya hay formas de traducir muchas de las cosas, de joven era una herramienta fundamental poder hablar inglés, poder acceder al internet en inglés, que obviamente teniendo 34 años es como que viví esa transición de que teníamos que discar en la casa, ¿verdad? El internet a tener ya un internet de satelital y después fibra óptica, etc. Fui al colegio, compañeros, una clase muy bonita, una relación muy buena con mis compañeros, mis compañeras. Después fui a la universidad y hacia el final de mis estudios ya acá en Paraguay, siempre fui un muy buen alumno, digamos, con las mejores calificaciones, y de hecho hice muchos cursos universitarios ya estando en el colegio, pero es como que le empecé a perder la fe a la educación institucional. En un momento mío me desencanté, de hecho salí de la universidad estando allá en Miami, estudiando en la Universidad de Miami. Le dije a mis papás que ya quería volver, quería trabajar, quería hacer otras cosas, sentía que estaba perdiendo mi tiempo. Y bueno, vine un año acá a trabajar con mi papá y después él me dijo, no, tenés que ir a terminar tu carrera, ¿verdad? No puedes dejar así a medias, porque después va a ser algo que siempre te vas a arrepentir de haber dejado a medias. Siempre me encantó trabajar. Desde los 12 años mi papá nos hacía ir a la empresa. Y obviamente de chiquito era a los sábados nos íbamos a trabajar, imagínate. ¿Dónde? ¿A cuál de las empresas? A Timbó nos íbamos, a la Timbó. empresa, sí, a la empresa de maquinaria, y nosotros teníamos que cambiar el filtro, teníamos que, digamos, traer el aceite, lavar los camiones. Era trabajo muy básico, obviamente, pero con la hidrolavadora, ¿verdad? Y era como que nos divertido encantaba también. estar. Sí, divertido. Claro, Y 3 hermanos. y obviamente nos peleábamos ahí, mi papá nos cagaba palo en la empresa, ¿verdad? Sí, sin ningún tipo de vergüenza, nos pegaban frente a todos. Pero muy lindas experiencias, ¿verdad? Cuando voy de vuelta a terminar mis estudios, tuve unas oportunidades increíbles, realmente esas situaciones que se te dan en la vida que nunca vas a poder olvidarte. Tuve la oportunidad de estar
en el debate presidencial presente a 15 metros, a 20 metros de Barack Obama con Mitt Romney, ¿verdad? Cuando le dice, de hecho la frase célebre esa durante la entrevista, cuando le dice, tenemos menos barcos que antes y tenemos menos armamento, porque le estaba acusando de estar desinvirtiendo en lo militar. Y Obama le dice, sí, la verdad que también tenemos menos ballestas y tenemos menos caballos que antes, pero tenemos submarinos nucleares y otras cosas que quizás vos, como no siendo comandante en jefe, no te estás dando cuenta, ¿verdad? Y ¡juá! Se le rió todo el lugar, ¿verdad? Fue algo súper célebre. Alde, y aparte emprendedor, como te presentamos, ¿qué estudiaste? Estudié administración. Estudié administración primero. Y ahí, bueno, ahí empieza un poco mi serie de eventos desafortunados, como se dice en emprender, ¿verdad? Que al final todos terminan desencadenando en el éxito, ¿verdad? Porque el éxito es, yo creo, una serie de fracasos a las cuales terminas encontrando el camino, ¿verdad? Porque te encontrás con un montón de desafíos y uno de ellos fue empezar a emprender un negocio de tecnología, ¿verdad? Justamente en la universidad ganamos un premio con mi hermano de una empresa de tecnología. Nosotros habíamos hecho un proyecto, un business plan para hacer algo similar a lo que es LinkedIn, pero enfocado más a los estudiantes, ¿verdad? Nosotros, y hasta hoy creo que esto es una vertical que todavía nadie la ha realmente atendido, y es una de las cosas que más me seduce hacer algún día y emprender de vuelta, digamos, en este camino. Hay una enorme brecha entre lo que te enseña la universidad y cómo aprovechás ese tiempo tan valioso que tenés de 18 a 21, 22 años, ¿verdad? Versus lo que realmente necesitas como herramientas en el mundo laboral y en el mundo de oportunidades, ¿verdad? O sea, es como que te enseñan materias, te enseñan cosas que realmente no se aplican de manera directa, y hay un montón de cosas que no te enseñan que son súper prácticas y necesarias para poder emprender. Te digo desde lo más básico. La mayoría de las universidades no te van a enseñar cómo abrir una cuenta, cómo abrir una empresa, cómo sacar un crédito, cómo pagar el crédito, cómo saber si es que el crédito es un buen préstamo y te va a ayudar a crecer tu negocio, o si es un clavo que te va a hundir, digamos, económicamente, ¿verdad? Cómo asociarte a personas, cómo entrevistarle a personas, cómo saber si esta persona es una persona que puede formar parte de mi equipo o no, ¿verdad? Un montón de herramientas que vos decís, sin esto voy a fracasar en el mundo laboral o en el mundo de las oportunidades, ¿verdad? Porque, por darte el ejemplo de cómo entrevistar a las personas, no es un arte, digamos, hay cosas prácticas que uno tiene que saber al entrevistar a una persona, cómo entender si esta persona va a ir bien en la cultura organizacional, cómo entender si esta persona es un jugador en equipo o si es una persona que... Hay veces que te conviene contratarle a una persona y decirle, te armo tu oficinita aparte y vos trabajás solo, ¿verdad? Y ni te juntes con los demás, no hace falta que les enseñen, ¿no? Pero puede ser un buen jugador en tu equipo si lo sabes dónde colocar. Y puede haber otra persona que es una persona que individualmente no es una estrella, pero sabe cómo movilizar al equipo, cómo liderar al equipo y promover ese trabajo, esa cultura de trabajo en equipo que te suma muchísimo en una organización, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que jamás te van a enseñar en una universidad. Y yo, con mi hermano, empezamos este proyecto, que era un proyecto con una idea muy linda. De hecho, me tocaron cosas como, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocerle a un mentor ahí que se llama Daniel Kane. Daniel Kane es un multibillonario. Además de eso, es una persona que creó ya más de 2 empresas multibillonarias. O sea, es un emprendedor serial de empresas de unicornios, de empresas extremadamente exitosas, claro. ¿Verdad? Y me tocó estar en una presentación de él, hice algunas preguntas que le gustó, después me dejaron conocerle. Y el día siguiente me fui a desayunar con él, ¿verdad? Y le empecé a preguntar y a comentar de mi proyecto, ¿verdad? Y me dijo un montón de cosas que hasta hoy recuerdo y las tengo súper presentes, ¿verdad? Lo primero que me dijo es, la idea es buenísima, tener el 1% hecho. Claro. ¿Verdad? Porque cuando sos joven y estás como en esa nube de emoción, vos crees, no, yo tuve la idea del próximo Facebook, ¿verdad? Yo ya, por lo menos $1.000 millones vale esto. A partir de ahí para arriba ya es lo que estoy calculando. Ahora me dijo, no, tenés el 1% hecho, ¿verdad?
híjole, el 1%, o sea, todavía faltaba el 99%. Y bueno, resultó que tenía razón, ¿verdad? Porque justamente fracasamos por el camino en cosas que en retrospecto hice muchas cosas para asegurar de que no vuelva a fracasar. Entonces en esto, esta empresa se llama Netis. Y se basaba en conectar a las personas, como te digo, entre empresas y universitarios para poder crear un sistema de mentoreo entre las empresas y las universidades para poder asegurar que los estudiantes estén estudiando lo que les va a servir para trabajar en esta empresa, pero que la empresa también se involucre más en la formación del estudiante, porque no tiene sentido que esperes hasta que se reciba a la facultad, que se vaya a la empresa, que haga una pasantía o que trabaje un año y ahí le empezás a formar. ¿Por qué no aprovechamos este tiempo ocioso de alguna manera en vez de salir todos los días de joda, digamos, cuando estás en la universidad, en claro, ese contexto universitario americano, que es muy distinto al contexto universitario paraguayo? Claro, el contexto universitario paraguayo, la mayoría de la gente está trabajando y estudiando al mismo tiempo. Es mucho más sacrificado y obviamente no es que está, digamos, si bien salen y todavía están en una edad mucho más activa, nocturna, digamos, es un contexto diferente que el contexto americano. El contexto americano es vos te vas a 4 años a la universidad donde prácticamente el mayor foco que tenés es el estudio y la joda, ¿verdad? Salvo raras excepciones, la mayoría está en ese contexto. Es salir y estudiar, ¿verdad? Y yo pensaba que mucho tiempo se está perdiendo acá de oportunidades de estar estudiando, entrenando, aprendiendo cosas que te van a servir para el futuro. Entonces, esa idea la desarrollamos, llegamos a lanzar la plataforma, pero tuvimos un gran problema, que es que nosotros, ninguno de los dos, ni mi hermano y yo, éramos técnicos. O sea, ¿tu hermano es mayor o menor? Menor, Okay. Mi hermano menor. Ninguno de los dos era técnico, o sea, ninguno de los dos sabía programar, hacer un sitio web, hacer una app, hacer nada de eso, digamos. Entonces subcontratamos eso. Primero no le trajimos como cofundador, que fue un error, ¿verdad?, a ninguna persona técnica. O sea, nosotros decíamos, esta va a ser nuestra empresa y vamos a contratar a personas. Y eso fue un gran error. Y el otro fue el error de que ni siquiera podíamos contratar a alguien si es que nosotros no teníamos el conocimiento. Por eso nos faltaba ese cofundador técnico. Entonces, básicamente lo que terminó pasando es que se demoró el proyecto, tardábamos demasiado tiempo en lanzábamos con errores, nosotros nos iba cobrando un peaje, digamos, el programador, que te iba diciendo, bueno, ahora le agrego esto, ahora cambio esto, ahora hago esto, y en ningún momento teníamos un producto que nosotros podíamos ir a presentar y a escalar, ¿verdad? Era todo como que estábamos siempre en PMB, se dice, ¿verdad? En este mundo se dice producto mínimo viable, como que siempre no podíamos lanzar el proyecto en definitiva, porque además, coincidentemente, Daniel Kane fue una de las empresas que funda y una de las más renombradas, digamos, se llama Blackboard. Blackboard es el Learning Management System, el sistema de monitoreo o el CRM de estudiantes más grande del mundo, donde vos cargas tus notas, tus estudios, tu participación, etcétera, un montón de cosas. Ajá. Y nosotros necesitamos conectarnos a esta plataforma, porque la idea no era que vos, como en LinkedIn, vos digas, yo soy un capo, yo sé 10 idiomas, yo tal cosa. Esa era la información con la cual se basa, ¿verdad? Nosotros queríamos extraer la información de manera directa de la universidad, de la plataforma de conocimiento. Entonces, si vos todos los días te ibas a las clases, ibas a tener un alto puntaje en responsabilidad, claro, por ejemplo, ¿verdad? No que vos digas, yo soy súper responsable y mira, 4 amigos míos dicen que soy súper responsable. Me parecía que es el modelo LinkedIn, que para mí es un fracaso por eso, ¿verdad? Porque es un modelo donde se vuelve un chonguismo entre todo y todo es inflarnos y creernos, ¿verdad? Y no hay una realidad objetiva que se está expresando ahí. Entonces nosotros decíamos, no, si vos querés medir la responsabilidad de la persona, mira sus notas, mira su participación en clase y mira su asistencia. Pues puede que se vaya todos los días, pero quizás no le va tan bien. Medianamente responsable es, quizás no es tan brillante en ciertas materias, pero definitivamente, digamos, se va todos los días, llega a tiempo, no llega tarde, etc. Entonces creamos un algoritmo para ir puntuando distintas características de la persona. Y bueno, para hacer más rápida nomás esta versión de la historia, básicamente no funciona el proyecto. ¿Ese fue tu primer emprendimiento? Ese fue, en realidad fue como mi tercero, pero los otros dos fueron demasiado pequeños para compartir, ¿verdad? No fueron relevantes como este, que sí le pusimos inversión, foco, esfuerzo, tiempo. ¿Y eso a los cuántos años fue? Y ahí tenía 21. 21, temprano, sí, súper joven empezaste. Entonces,
No, y aparte ya tenían los otros anteriores, pero no importa. Pero esto era como algo más concreto, ¿verdad? Cuando eso no sale, yo digo, bueno, me recibo de la facultad y me voy a ir a estudiar ingeniería informática, porque no me puede volver a pasar esto. Entonces termino los estudios y me voy a San Francisco a estudiar ingeniería informática, ¿verdad? Y me quedo ahí un año. Ahí yo ya le conozco a Valentina, ¿verdad? Le conozco terminando mi estudio en Miami para irme a San Francisco. Y ella me acompaña a San Francisco, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí obviamente a los 6 meses ya estábamos comprometidos, nos casamos al año, ahí ya empezó toda esa parte de nuestras vidas, digamos. Como te comenté, tengo 2 hijos, una de 5, el otro acaba de cumplir 3. Y juntos, digamos, emprendimos también Suba y un montón de cosas. Pero básicamente, estando en San Francisco, yo me voy a estudiar ingeniería informática. Y en ese periodo aparece otra oportunidad. Y yo, como te dije, soy un emprendedor serial y además un apasionado por la creación, ¿verdad? Para mí lo más emocionante de emprender es crear. Y hacer crecer. Sí, te diría que hasta hacer crecer ni siquiera lo veo tan apasionante como crear, ¿verdad? O sea, yo por lo menos, a mí lo que me gusta es crear y sí, formo equipos y hay equipos que llevan el crecimiento, pero para mí la creación es algo que estaba en papel y trasladarlo y dar un valor y que ese valor cambie la vida de personas, para mí eso es una... Además es algo que hasta hace, no sé, 100, 150 años era prácticamente imposible, ¿verdad? El 99% de la población mundial de la historia no podía emprender. Eran, no sé, 90% creo que eran agricultores que tenían que recolectar, como mi abuelo, que tenía que recolectar, mi bisabuelo, que tenía que recolectar frutas y verduras y llevarlas al mercado. Ese era todo el trabajo de la mayor parte de la historia de la humanidad, ¿verdad? Entonces, el hecho de poder decir, tengo una idea, junto capital, gente, creo algo, cambio la forma en la cual se está haciendo algo, me es tan apasionante. Y básicamente ahí nació otra idea. Y te vas a fijar que muchas de mis ideas están muy vinculadas a la educación. O sea, para mí justamente esa frustración que les compartí del formato institucional de la educación y el vacío que deja en las lagunas que va dejando en tanto la educación institucional me hace querer cambiar ese modelo, ¿verdad? O sea, esa es una de mis grandes misiones en la vida, ¿verdad? ¿Y qué le recomendarías, por ejemplo, a tu hijo el día de mañana? A tu hija. ¿En qué sentido? Llegando a ese punto, ¿le recomendarías ya emprender? Sí, definitivamente. Definitivamente emprender, pero además yo estoy convencido que el modelo actual... Antes, mi hija tiene 5 años y están ahora en K5, ¿verdad? Va a entrar a primer grado. Yo estoy convencido de que antes de que ellos culminen sus estudios, el modelo va a colapsar. O sea, estoy convencido de eso, ¿verdad? Así como hay muchas otras cosas que están colapsando o que van a colapsar en la humanidad, ¿verdad? Yo estoy convencido que el modelo actual de educación institucional va a colapsar. O sea, esto fue un modelo diseñado para el ejército pruso. Básicamente querían crear soldados y entonces se creó un sistema en el cual entras a un colegio, te voy enseñando de una escuela, de un aula a la otra, digamos por turnos de 40 minutos, salís, una campana, te vas, comés, volvés. O sea, estaba pensado para transformar en soldados y en personas preparadas para trabajar en las industrias. Claro, claro. O sea, Siempre eran empleados de industrias. De hecho, hasta hace poco vos te ibas a estudiar negocios y te enseñaban cómo ser un administrador de empresas, no te enseñaban a emprender. De hecho, las universidades, enseñar la materia emprendedurismo luego es algo súper novedoso, ¿verdad? Entonces yo creo que hay un montón de cosas que están cambiando el modelo educativo, ¿verdad? Y sobre todo el acceso a la inteligencia artificial es lo que va a terminar de romper el modelo, ¿verdad? No podés seguir sentándote en un pizarrón y escribiendo en 1811, ¿verdad? Y pensar que se tiene que memorizar todo porque, o sea, el niño va a volar. Cuando vos le empiezas a decir en 1811, vas a ver, va a haber uno ahí que ya se estudió toda la historia de Sudamérica colonial y te va a enseñar 10 veces más lo que el profesor sabe y se rompe el modelo, ¿verdad? Claro, demasiada información ya. Demasiado acceso a información y además la inteligencia artificial le va a permitir adaptarse a cada modelo de aprendizaje, porque eso también es algo que la educación institucional no reconoce todavía de manera efectiva, que es
que hay estudiantes que aprenden de manera visual, hay estudiantes que aprenden de manera auditiva, hay estudiantes que aprenden cuando ven a alguien actuando algo, o cuando ven una película sobre algo, o cuando escuchan un podcast sobre algo, o cuando se aprenden de distintas maneras. No es que todos aprendemos de una forma uniforme, que si a todos le ponemos a leer el libro 3 veces van a saber la materia. No, hay gente que aprende cuando le enseñás y le decís, mira, este más este es igual a este, ¿verdad? No cuando le decís escribir 1 más 1 en un pizarrón, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso y la inteligencia artificial va a permitir entregar esa propuesta de valor efectivamente de manera individualizada, ¿verdad? Entonces, yo creo que definitivamente el modelo va a cambiar. ¿Y qué hiciste después de que fracasó? Bueno, y ahí me voy. En San Francisco aparece una oportunidad increíble de vuelta. Un ingeniero informático que estaba saliendo de Google, de trabajar en Google, se me acerca a través de conocidos y me dice, mira, tengo un proyecto, yo quiero hacer un modelo de lo que fue One Laptop Per Child. No sé si conoces el programa One Laptop Per Child. Bueno, el programa One Laptop Per Child es un programa que se ingenia en MIT, que básicamente dicen, para poder hacer una transformación educativa en el mundo, vamos a entregar una laptop a cada niño pobre del mundo. O sea, ¿cuánto nos va a costar? 5.000 millones de laptops. Tenemos que lograr que la laptop, en vez de costar $1.500, cueste $100, como una tablet básica, ¿verdad? Y si logramos entregar una a cada niño, y de hecho hubieron así como pilotos que se hicieron en un pueblo en Pakistán, por ejemplo, entregaron así 2.000 tablets, ¿verdad? Y a los 10 años se fueron a ver y eran todos así, nómadas digitales, todo le enseñaban a los niños, a los papás, era una cosa así, el loco, pero le entregaron con conectividad, ¿verdad? Claro. Entonces, fue una transformación así increíble de ese pueblo, ¿verdad? Y entonces decían, si es que logramos que esto escale a nivel masivo, que en todo el mundo haya, vamos a crear una capacidad de desarrollo y de bajar la vara de la desigualdad, básicamente, ¿verdad? Porque hoy en día gran parte de la desigualdad que es que hay personas que obviamente si nacen en un contexto de desnutrición o si nacen en un contexto en el que su profesor les sigue enseñando así en la pizarra, perdieron 10, 20 años, 15 años antes de poder adaptarse al mundo y poder, digamos, conocer, entender y absorber las tecnologías que van a cambiar el mundo, ¿verdad? Entonces, este ingeniero lo que tenía una idea era agarrar el teléfono, conectarle un dispositivo tipo una laptop que no tiene CPU, GPU, que no tiene nada de eso, porque eso ya está en tu teléfono, y solamente cambiar el formato. Lo que él decía era, el formato del teléfono es inducivo a que entres a Instagram, a que entres a TikTok, a que estés ahí scrolleando, claro, ¿verdad? No que estés aprendiendo, estudiando, usando como una herramienta de productividad. Entonces, si yo logro que este dispositivo que ya tiene todas las herramientas de una laptop antigua, digamos, excepto que el formato de teclado y pantalla, ¿verdad? Entonces, si yo solamente tengo una laptop que es pantalla y teclado y con un firmware logro cambiar el software de este formato a un formato de laptop, básicamente, yo voy a poder darle una laptop a cada niño. Entonces era como una evolución de ese programa con un costo mucho menor, ¿verdad? Pues este dispositivo podía costar $40, $50, versus una laptop que necesita CPU, GPU, necesita un montón de cosas, procesadores que ya tenés en el teléfono. Lo que él decía es, pero si ya hay 7.000 millones de smartphones, ¿por qué vamos a volver a hacer One Laptop Per Child haciendo nuevos CPU, GPU, etcétera? Entonces era como una iteración de ese proyecto. Y realmente ahí empezamos una campaña de Kickstarter, ¿verdad? Hicimos un crowdfunding, nos fue recontra bien, vendimos como $7 millones de estas maquinitas, ¿verdad? O sea, una cosa de loco, ¿verdad? Y veníamos así a full con ese proyecto. Y básicamente a nivel de capacidad de manufactura no pudimos entregar el producto. O sea, entregamos un producto muy caro, tarde, se nos fue dilatando. ¿Por qué? Porque este era un producto que teníamos que fabricar masivamente en China, ¿verdad? Okay, teníamos que buscar un OEM que nos fabrique. No es que estaba la idea y el prototipo funcionaba. Pero después, y él, como siendo el ingeniero de Android, él hacía el firmware para cambiar de formato. Entonces todo funcionaba. Pero ahora era un tema de, vendimos 70.000 de esta o no sé, o 100.000 de esta, ahora hay que ir a fabricar 100.000, ¿entendés? Acuérdate que Kickstarter es un compromiso, no es que recibimos $7 millones, era si entregaste dan la plata, ¿verdad? Entonces,
Bueno, básicamente terminamos entregando, no sé, 5.000 de estas y no tenían las capacidades, nos salió más caro, entonces como que ahí el proyecto ya no estaba funcionando y terminamos medio vendiendo digamos, el proyecto a Foxconn, de hecho, ¿verdad? Yo no participé de esa transacción de manera directa, pero sí mi socio y el otro cofundador, ¿verdad? Porque eran dos cofundadores ellos. ¿Y tus socios tenían mayor conocimiento acerca de este proyecto? Sí, esto era súper técnico, o sea, este era así, un ingeniero de Google, ganaba, o sea... ¿Y cómo? Lo que pasa es que no tenía el conocimiento de fabricación. Claro. Tenía conocimiento del firmware, de cómo conectar el celular a convertir una laptop. Y de hecho, en el medio que nuestro proyecto estaba yendo a fondo, ¿verdad? Salimos así en todas las revistas, en Mashable, en TechCrunch, en todos lados, así, una cosa de loco. Fue así realmente una experiencia increíble. Y justo, no sé, 3 meses después, Samsung lanza su convertir tu teléfono en laptop con todo, ¿verdad? Y con una televisión y le conectas Samsung DeX, se llama el proyecto, ¿verdad? Que tampoco logró mucha atracción. Pero bueno, eso ya es un tema aparte, ¿verdad? ¿Y después de eso viniste por Paraguay? Después de eso vine a Paraguay, ¿verdad? Entonces... ¿En qué año fue eso? Y eso fue en el 2014. 2014. ¿Y qué se sintió? O sea, ¿vos quisiste estar otra vez acá en Paraguay o...? Y mira, ya mi tiempo después del estudio, pues vos tenés un año después de haberte recibido, mi tiempo ya estaba venciendo, no tenía un green card, no tenía residencia permanente, podía medio que irme y volver, pero podía estar hasta 3 meses nomás en Estados Unidos, entonces ya realmente no había un camino viable para mí de decir, bueno, me quedo acá y sigo emprendiendo y busco otras alternativas, ¿verdad? Además, digamos, vine a Paraguay también un poco porque mi mujer, su familia estaba acá, o sea, no era como que no habíamos decidido salir de Paraguay y nunca más volver, ¿verdad? Entonces, y además como que teniendo esas experiencias era, bueno, vamos a hacer algo en Paraguay ahora. O sea, pero ganaste una experiencia increíble. Y de hecho, una parte del proyecto era que yo venga a Paraguay y meta en el MEC y en todo el programa educativo del gobierno el concepto de decir, che, vamos a tener una laptop para cada alumno a través de esto. Entonces me fui a hablar, de hecho, con alguna autoridad del MEC, etcétera, y no prendió la idea, ¿verdad? O sea, no había el interés y estábamos todavía muy en piloto, muy en prototipo. Ahora, en retrospectiva, te digo medio que por suerte, imagínate si le vendía 300.000 laptops al MEC y tenía que entregar las laptops a pérdida otra vez, por ahí, no sé, me fundía, ¿verdad? Pero esas son las historias de la vida, ¿verdad? Y no significa que no tengo así en mi cabeza fijo decir, estas son las cosas que voy a volver a hacer. Por ahí no estaba en ese momento listo, no estaba suficientemente capitalizado, porque era muy distinto yo decir, che, papá, me prestaba $5.000 y me voy a ir a poner y yo otra vez, que decir, vos apostás tu riesgo, tu capital, tu reputación, tu capacidad, ¿verdad? Entonces, cuando vuelvo a Paraguay, estuve un año básicamente trabajando con mi papá digamos, en la empresa de mi papá, y ahí, digamos, estaba justo empezando este programa del gobierno de Cartes, que era un programa de hacer una transformación del sistema de transporte público. Que decía, vamos a empezar a traer buses diferenciales con aire acondicionado, vamos a implementar billetaje electrónico. Y como dije, siempre me gustaron los proyectos que tengan impacto. Entonces dije, ¿cuántas personas usan el transporte público? 500.000 personas al día. ¡Wow! ¿Y qué se puede hacer con esto? No, y podemos nosotros venderle los buses, porque eso es lo que ya estábamos haciendo nosotros. O sea, nosotros le íbamos a vender los buses a los operadores iban a trabajar. Y ahí yo digo, bueno, ¿y por qué nosotros no entramos a operar también y hacer un ejemplo, un modelo de cómo operar? Entonces empezamos con esa idea. Básicamente terminamos armando una empresa de transporte público y el transporte público tenía un montón de desafíos laborales, ¿verdad? La gente no le pagaba IPS, un quilombo, ¿verdad? Entonces nosotros como que hicimos una empresa modelo, ¿verdad? Dijimos, vamos a pagar IPS, vamos a reconocerle los beneficios a las personas, que se vayan de vacaciones. Me acuerdo la primera vez que anunciamos las vacaciones, todos nos decían, pero espera, yo hace 20 años trabajo y nunca me fui de vacaciones. ¿Qué vacaciones? No, y te vamos a seguir pagando. ¿Cómo que me vas a seguir pagando? No puede ser que me pagues si yo no voy a trabajar. Sí, te vamos a pagar una semana, ¿verdad? Y te vas a ir una semana o 10 días, lo que era el monto, ¿verdad? Y te vamos a pagar. Y se largaron a llorar las personas. Sí, en un momento súper emotivo, ¿verdad? A respetar los horarios. De hecho, la primera vez que lo hicimos,
le premiamos a los top performers y a los que mejor rating tenían. Teníamos una serie de métricas y obviamente metimos un montón de KPI en el negocio que antes ni se medían, cumplimiento horario, un montón de cosas, ¿verdad? Y no sé, el premiado se fue a Camboriú, por ejemplo. Y digo, la primera vez que salgo de Paraguay, la primera vez que tengo vacaciones en mi vida, hace 24 años de trabajo. O sea, era una cosa así de loco, ¿verdad? Excelente. Pero el sistema tenía un vicio estructural, que era el vicio del pago en efectivo, ¿verdad? El pago en efectivo era una seducción demasiado grande, era un riesgo demasiado grande. Imagínate, andar con efectivo implica que se subía una persona, te metía un garrotazo y te sacaba 1.000.000 de guaraníes, ¿verdad? A la noche, andar con efectivo en la calle. O sea, era un problema de exposición del riesgo, tener que estar cobrando y manejando al mismo tiempo. No. ¿Sabes lo que en el tráfico te están bocineando, te van a chocar acá y vos tenés que agarrar, calcular el vuelto, darle, después calculaste mal, llegás allá, rendiste mal, Te pillas te bajado descuentan otra de tu vez. salario? Entonces era todo un quilombo, ¿verdad? Entonces dijimos, tenemos que lograr la implementación del billetaje electrónico, ¿verdad? Y eso es todo un capítulo que tengo para contarte, pero 1000 historias, ¿verdad? Un día me llaman y me dicen, si implementan ustedes, le vamos a quemar a los buses con gente allá adentro. No puede ser. Le tengo que llamar a Juan Carlos López Moreira, le tengo que llamar a la policía, al comandante de la policía. Tuvimos 100 autos de escolta policía porque estábamos implementando el billetaje y teníamos amenaza no quiero decir de quiénes, pero Es obvio. de otros, ¿verdad? Que no querían que exista el sistema. Entonces, un montón de historias ahí relacionadas a eso, ¿verdad? Me echaron del gremio de ese trapán, ¿verdad? Me echan del gremio porque yo le digo, che, esto no puede ser que no implementemos, y además estaban queriendo hacer una barra basada que terminaron haciendo igual, ¿verdad? De corrupción con relación al billetaje, y yo básicamente me opuse y lo hice medio públicamente, me paré y dije, che, miren, esto no me parece, estos números que están dando no son así, yo ayer estuve con esta persona cenando, ¿verdad? Y es bola lo que ustedes están diciendo, estos son los números, ¿verdad? Ustedes le quieren cobrar 10 millones de dólares y esto vale 3. Ah, ¿sabes qué? Si vas a decir eso, vos estás acá hace un año y los otros estamos hace 20, salí acá, andate ahora mismo, y ahí firman una nota, me expulsan ahí. ¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Cuál es el interés de esa? Un amigo una vez me dijo, el gran problema con la innovación y con el cambio son los modelos exitosos, ¿verdad? Y yo primero no lo entendí y después de un tiempo empecé a entender, ¿verdad? Hay gente que prospera en la corrupción, hay gente que le va bien con el modelo, con el status quo, ¿verdad? Y que le funciona, ¿verdad? Ya encontró su rosca, ya encontró su vuelta. Te puedo decir, ¿por qué no digitalizamos todos los procesos de catastro ¿verdad? Y sacamos las cuentas catastrales a las 2 horas y el día siguiente ya le entregamos el título a la persona, como en casi todos los países hoy en día del mundo ya, ¿verdad? Nosotros estamos ahí que al año le estamos entregando su transferencia, ¿verdad? Imagínate. Y la realidad es que porque hay gente que prospera en eso, ¿verdad? Es así de sencillo, hay gente que te cobra al entrar, te cobra al salir, te va frenándolo a propósito para poder cobrarte más, para que aumente el precio, ¿verdad? Entonces, la realidad es que hay un modelo exitoso para algunas personas de mantener la corrupción vigente, de mantener el fracaso del modelo vigente, ¿verdad? Y lo mismo sucedía con el billetaje electrónico. O sea, el billetaje electrónico iba a dar a luz todos los números del sistema de transporte público. Vos ibas a saber cuántos pasajeros tiene. Todos los validadores tienen GPS. Entonces vos ya no podés más decir, el gobierno te acusa y te dice, vos estás haciendo una huelga, vos estás regulando. No, yo no estoy regulando, y en realidad tiene 200 buses guardados el tipo y no está trabajando, ¿verdad? Vos hoy en día tenés un GPS en todos los buses a bordo. Entonces vos entras a la plataforma y decís, che, ¿por qué están 200 buses en tu parada? No, espera, me confundí. O sea, ¿entendés? Un montón de información que se iba a romper el modelo de chantaje, ¿verdad? Entonces, eso fue todo un capítulo, ¿verdad? Pero siempre digo, en ese momento, yo fundo 2 empresas, ¿verdad? Esta empresa de transporte público, y ahí fundó 2016, fin del 2016, la sociedad anónima, empresa 2017, Suba, ¿verdad? Empezamos la primera construcción. Detrás de la municipalidad de Fernando. Detrás de la municipalidad de Sí, Fernando, conozco, exactamente. conozco. Suba 1. ¿Y por qué hiciste ahí? Y porque era un terreno que le podía comprar barato a crédito a mi papá. Y nosotros, la empresa, bueno, ahí te cuento un poco cómo empieza Suba. Cuando volvemos nosotros a vivir acá a Paraguay, de San Francisco, nos vamos a vivir de hecho acá enfrente, el edificio que está enfrente, ¿verdad? Que está al lado, o sea, del otro lado de Molas López y bajando acá a la calle, pero está al lado de la casa de mis papás, ¿verdad? Y ese edificio era un edificio, estaba bueno el edificio, ¿verdad? De unos apartamentos pequeños,
pero nosotros pagamos 4,5 millones de alquiler, ¿verdad? Por 2 dormitorios. Por un dormitorio. Por un dormitorio. Por un dormitorio, ¿verdad? Y era un apartamento chiquito, bien puesto, ¿verdad? Pero no era ningún lujo ni mucho menos, pero era el único edificio que había cerca de la casa. No había mucha oferta. No había nada de oferta. Entonces, en ese momento yo empiezo a buscar alternativas y veo Martinica. Las opciones eran Martinica. $3,000, $1,500. Me dicen luego, yo le digo, ¿y si quiero comprar el apartamento? Sí, $40,000 en entrada inicial y cuotas de $3,500. Yo digo, hijo, o sea, ¿cómo que $40,000 y cuota de $3,500? Pues, ¿quién en Paraguay con 22 años puede salir de la casa de sus papás, se quiere casar, quiere formar una familia, y tiene $40,000 guardados y cuotas de $3,500? $3,500 es más que mi salario, ¿verdad? Es más, era el salario mío y el de mi mujer juntos, ¿verdad? Yo digo, esto es una locura. ¿Cómo puede ser? ¿Qué propuesta hay para una persona joven que quiere salir de la casa de los papás? No puede ser que tu salto sea o vivir con tu papá hasta los 45, ¿verdad? O tener que irte a comprar un lote allá en Arroyo y Estero, porque lote en Duque, lote en San Lorenzo, era Claro, ya, sí. hace 20 años, pero hoy en día ya son lotes en Limpio, lote en Emboscada, ¿verdad? Me iba a comprar un lote en Emboscada, a empezar a hacer una casa y me iba a mudar dentro de 6 años de la casa de mi papá. Yo dije, esto es un delirio. O sea, algo está roto en la propuesta urbana de valor para la gente joven en Paraguay, ¿verdad? Y de hecho vos mirabas y la gente se quedaba hasta los 30 años, 32 años en la casa de sus papás. Yo dije, esto no puede ser. Es más, habiendo vivido en San Francisco es la ciudad más cara por metro cuadrado de Estados Unidos. Entonces yo vivía en un monoambiente y pagaba $3,500 al mes y $800 en mi cochera. $800 costaba una cochera. Entonces yo vuelvo a Paraguay y digo, ahora sí que puedo. Y veo, y Martinica $3,500 al mes. Yo digo, Te piden lo mismo. o sea, que no puede ser que lo mismo en San Francisco me cueste vivir en Paraguay, ¿verdad? Entonces digo, algo está roto acá. Sabía, obviamente, conociendo la estructura de la empresa y datos macro, que los salarios no daban para esta propuesta urbana que había, ¿verdad? ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el 2017. 2017. Sí, Okay. 2017. Entonces, ahí nos vamos y la historia es simpática, pero nos vamos con mi esposa y decimos, vamos a empezar a comprar apartamentos en algún lugar donde sí haya esta propuesta de valor. Y de hecho llegamos a negociar con un desarrollador del momento que tenía más o menos ese concepto, ¿verdad? Empezaba un concepto de una propuesta de valor distinta, ¿verdad? Que básicamente nosotros le hacemos una negociación y le decimos que queremos comprar 10 apartamentos, ¿verdad? Y nos dice, no tengo stock. ¿Pero cómo no tenés stock? ¿Y no vas a hacer otro edificio? Sí, voy a hacer otro edificio dentro de 6 meses. Bueno, 6 meses. ¿Y cómo va a ser ¿cuál es tu propuesta? No, te voy a cobrar el mismo precio dentro de 6 meses. Y yo, pero haceme algo de descuento. Bueno, lo que sí empezamos a negociar, 0 descuento me dice. No te puedo dar descuento y esto, tómalo, déjalo, porque tengo demasiada demanda. Y yo digo, pucha, no me cierra. O sea, vamos a hacer algo nuestro. Sí. No, esto no. Y además, habían otras cuestiones, pero básicamente no terminamos cerrando ese acuerdo y nos dijimos, vamos a hacer algo propio, ¿verdad? Y ahí nos juntamos con mi compañero de colegio, Atilio Fernández, y le decimos, queremos hacer un edificio y queremos que vos nos construyas. Pues él tenía una constructora, estaba haciendo muchas casas, había hecho su shopping, ¿verdad? Él ya había construido el Paseo Alameda, ¿verdad? Él construyó, y le digo, quiero hacer un edificio. Entonces le doy las características, empezamos a trabajar en el proyecto, ¿verdad? De hecho, el flyer hicimos en Paint, ¿verdad? Esas cosas así, sí, claro, pues no. ¿Vos hiciste? No teníamos, sí, yo hice. No teníamos equipo, nada, ¿verdad? Entonces armamos nuestro proyecto, ¿verdad? Nuestro formato, empezamos la obra, decimos con mi mujer, bueno, vamos a bajar un poco, digamos, vamos a ahorrar un poco nuestro salario y vamos a destinar eso a la obra. Teníamos $100,000 entre los dos ahorrados, así de todo nuestro ahorro de toda nuestra vida, era $100,000. Entonces dijimos, bueno, $100,000 más vamos a juntar de nuestro salario, vamos a ir pagando una parte. Y vamos a hacer preventa. En el business plan, perfecto, ¿verdad? Empezamos la obra, pasa un año y vendimos 0 apartamentos. Y nos quedaban
no sé, 8 meses de obra, entramos en la parte más costosa, digamos, hay que traer las terminaciones, esto, lo otro. Y no teníamos plata. Y vendimos 0 apartamentos en un año. Y ahí empieza a entrar un poco la desesperación, ¿verdad? Llegamos a sacar un crédito, de hecho, como parte de ese primer año. Y lo simpático, hace poco me recordó, ¿verdad? Yo me había, o sea, no sé cómo no me había acordado de esto. Nosotros abrimos una cuenta primero al empezar en Banco Continental. Y Banco Continental nos rechaza el crédito, ¿verdad? Para hacer el edificio. Nos dice que no, que nosotros tenemos que poner toda la plata y ahí después ellos nos devuelven, porque nadie quería financiar obra en ese momento. Ahora está un poco distinto el contexto. Además, usted no tiene experiencia, bla, bla, bla. Bueno, ok, cerramos la cuenta de vuelta, ¿verdad? Y nos abrimos en Basa. Y pedimos el crédito. ¿Y quién me da el crédito? Porque nos iban a rechazar el crédito. ¿Quién me da el crédito? $100,000. Santiago Peña. Mira. Me voy a hablar con Santi y le digo, Santi, yo quiero un crédito, la verdad. Ale, te vamos a dar el crédito, ya está. Y me hizo acordar porque fuimos a un evento el otro día y él contó la historia de que, digamos, hoy en día mirás hacia atrás y decís, suba, bla, bla, esto, era seguro que la familia, seguro que esto es fácil luego porque ellos tienen, ¿verdad? O porque le dieron a su papá o lo que sea. Y él contó la historia y dijo, no crean que es así. O sea, esta empresa empezó con un préstamo de $100,000 y lo sé porque yo se lo di, dijo, ¿verdad? O sea, esto no es que empezó con que, su papá le dio 5 millones y se fueron y hicieron un edificio y después, le salió bien y hicieron otro más, ¿verdad? Claro, pero a pesar de que a una persona le den los 5 millones, vos tenés que tener cierta capacidad también para poder desarrollar ciertas cosas. O sea, no es solamente con guitazos que vos conseguís. Sí, tenés que tener cierta capacidad, pero te diría que yo estoy convencido de que la mayor capacidad que tiene una persona es la tenacidad, ¿verdad? O sea, cosas malas nos pasan a todos. Algunos se rinden y algunos salen adelante. Algunos aprenden y se siguen esforzando. Y de hecho ayer justamente tuve un acto muy emotivo. Ayer hicimos una entrega de 29 cajas de herramientas con diplomas para 29 personas que son beneficiarios de Techo. Nosotros hicimos una alianza en Suba con Techo. Ya construimos más de 140 casas con Techo que nosotros donamos. Y se fueron mis hijos a construir y realmente es una experiencia muy linda para el que nunca fue. Si vos necesitas una de Techo, alguna vez fue. O sea, no había mi actividad, pero no. Bueno, altamente recomendado. O sea, el hecho de irte a construir una vivienda a una persona que estaba durmiendo en una carpa, ¿verdad? El día antes, o sea, vos no sabés lo gratificante que es para vos. No te digo solamente para la persona, cómo le cambiaste la vida. Para vos, para tu alma, para tu espíritu. Sentir que le transformaste la vida, que le sacaste del suelo, que le levantaste a una persona, te juro que es una cosa que no, o sea, yo la primera vez que lo hice dije, esto es mágico, o sea, esto es un must, ¿verdad? Para todos en la vida alguna vez hacer algo así. Y puede que lo hagan en otro concepto, ¿verdad? Hay gente que lo va a hacer a los hospitales, a ayudarle a los niños, un montón de cosas, pero digo que realmente para mí personalmente fue una cosa que me alimentó muchísimo. Y ayer hicimos la entrega, pues en nuestro programa siempre pensamos entregarle la casa. Si la persona después sigue en su mismo contexto, en su misma situación, al final la casa se le va a venir abajo. De hecho, es una vivienda de emergencia, es una casa que es de madera, de tabla, ¿verdad? Después se le va a venir abajo, le va a venir una tormenta, lo que sea, y no va a poder volver a levantarse. Entonces es un asistencialismo de alguna manera, ¿verdad? Y eso no está bueno, que el programa termine en te entregué una casa y bueno, y está feliz y ahora rescatate, ¿verdad? No es tan fácil. Uh-huh. Son personas que están saliendo de contextos súper difíciles. Muchas veces puede ser adicción, puede ser que tienen un familiar que está con un problema médico que ellos tienen que bancar y hipotecaron toda su vida, ¿entendés? O sea, no es fácil. Entonces, nosotros dijimos, tenemos que encontrar la forma de hacerle una inserción, ¿verdad? O sea, como se hace en los programas de las cárceles, que alguien sale y bueno, y te ayuda a conseguir un trabajo, algo, ¿verdad? Te dio algunas manualidades, te formé. La misma cosa, hay que buscar que haya una inserción. Y esa inserción la pensamos diciendo, nosotros hoy en día tenemos 3.000 personas trabajando en nuestras obras, ¿verdad? Tenemos más de 20 edificios en construcción hoy nosotros. ¿Por qué no podemos nosotros formar al futuro albañil, al futuro carpintero, a la futura limpiadora, al futuro, digamos, maestro de obra? Todas esas manualidades que son
son Útiles. claves son materia prima dentro de la cadena productiva de un edificio. Y hacemos un programa de formación para estas personas y después le damos una oferta laboral a la final, ¿verdad? O sea, y ahí le hacemos el programa de inserción. O sea, yo te ayudé con la casa, te entrené, te ofrecí un trabajo y vos después te vas a trabajar las obras. Pero hasta pensándolo de un lugar egoísta, vos decís, esto hasta va a generar productividad, porque muchas veces un problema en una obra es la improductividad, el robo que hay dentro de una obra, la ineficiencia, se construye mal. Si yo logro formar gente que está comprometida, porque además le ayudé con la vivienda, además le ayudé con esto, o sea, esto va a ser un círculo virtuoso, ¿verdad? Que las personas van a ser más productivas, más comprometidas, más leales, más fieles a... No es que te van a abandonar una obra de suba porque mañana me ofrecieron 2 guaraníes más acá o me dijeron que acá regalan pancho a la mañana y acá no, ¿verdad? Es de verdad, porque eso pasa muchas veces en una obra, ¿verdad? Te abandona tu equipo porque dice, no, se empezó otra obra acá, entonces me voy allá. Si vos lográs demostrar que es una alianza realmente entre los trabajadores y la desarrolladora, tiene que generar productividad a la larga, ¿verdad? Tiene que generar beneficios. Pero además, el solo hecho de generar esta transformación en la vida de las personas ya es sumamente rico y gratificante. Entonces, digamos, ayer tuvimos esa experiencia nomás y te digo que es una cosa que altamente recomendado para todos, ¿verdad? Pero en ese momento, cuando empezamos UBA 1, nada de eso estaba claro. Lo único que estaba claro es que había un enorme mercado que lo percibíamos pensando en nosotros mismos, diciendo, no puede ser que el costo de salir de la casa de los padres en Paraguay sea irte a vivir lejos o pagar $3.000. Te puedo preguntar, ¿por qué crees que fue ¿por qué crees que no se vendió durante ese periodo en Pozo? Y te puedo dar mil razones, pero si vamos a agruparlas, vamos a decir, lo primero es que era un concepto nuevo, era novedoso, entonces nadie estaba dispuesto. Este es un mercado que todavía está compuesto en gran parte por inversores. Los inversores son los que empujan el desarrollo en Pozo y hoy en día empieza a haber una penetración cada vez mayor a través de crédito hipotecario, financiación directa a largo plazo de las desarrolladoras, de un cliente final que termina comprando. Pero el fondeo inicial de los proyectos en las etapas digamos, iniciales son inversionistas. Y el inversionista no tenía claro un modelo de negocio detrás de voy a hacer un edificio con apartamentos monoambiente. De hecho, nosotros cuando dijimos monoambiente nos decían, ¿cómo que monoambiente? ¿Cómo que no viviría ahí? ¿Cómo que no hay área de servicio? ¿Cómo que yo no viviría ahí nunca? No hay área de servicio. De hecho, me tocó un momento ir a hablar con Víctor González Acosta, a quien le tengo muchísimo respeto. Creo que es un referente y una persona que transformó el real estate en Paraguay. Pero me acuerdo que en una de sus charlas en Dende, él dice en su charla, sí, porque la clase media, apartamento desde $80.000. Yo digo, ¿desde $80.000? Yo hice el cálculo del crédito hipotecario y dije, 6 millones de guaraníes. No es factible. 6 millones de guaraníes, tenés que ganar 20 para pagar, o 18. Yo dije, espera un poco, el que gana 18 millones de guaraníes, desde mi desconocimiento y la gente con la que yo he tratado en distintas empresas, compartido. De hecho, me fui a los bancos y le pregunté, che, ¿y cuáles son tu promedio de ingreso de salario? 4 millones de guaraníes. 4 millones de tu ingreso promedio y una persona está diciendo de clase media 18. No sé, quizás yo esté equivocado, ¿verdad? Pero no me cerraba la ecuación, ¿verdad? Entonces, ahí nos vamos y decimos, ¿cómo hacemos para lograr entregarle una vivienda a este segmento? Y con Suba realmente lo que nos pasó, ese año y medio no se vendió nada. Y cuando ya entramos en un punto de desesperación, porque vos entras en un momento de tengo que seguir bancando la obra, nos renunciaron todos los albañiles porque no les pudimos pagar un viernes, no teníamos más plata. Nos quedamos sin préstamo, sin plata, sin recursos, o sea, era sin albañiles. Mano arriba y sin venta. Desesperante, ¿verdad? Nos renuncian y tengo que ir a negociar con ellos. Che, vengan así que un asadito, vengan de vuelta el martes, le vamos a pagar el viernes que viene, ¿verdad? Estoy negociando un crédito acá, ¿verdad? Y así, batallando, ¿verdad? Y vos sabés que viene la gente y no va a creer. Esa semana me llama una asesora inmobiliaria, una broker de RE/MAX, de hecho. Me llama y me dice, Ale, tengo un interesado. ¿En serio? Me dice, sí, pero solamente habla alemán. Y yo no hablo alemán, pero ahora mismo le llamo a alguien que habla alemán, digo, ¿verdad? Me dice, sí, y ya tiene la plata y quiere comprar al contado. Tu primer inversor.
mi primer cliente tiene la plata al contado. Yo decía, Dios mío, esa plata era, te digo, era 15 días o 20 días que sobrevivíamos, ¿verdad? Era una eternidad para mí. Cuando viví el día a día, 20 días de oxígeno, Muchísimo. es como que tener un aguinaldo en junio, ¿entendés? Una cosa de loco. Ajá. Entonces yo dije, Dios mío. Bueno, le voy a llamar a un amigo. Le llamo a un amigo que es escribano, que habla alemán, pues del Get. Le llamo y le digo, che, vamos a ir a tu oficina con una vendedora, no sé qué. Nos vamos, llegamos a la oficina y el tipo, bueno, dale, sí, ¿verdad? Empiezan a hablar alemán, ¿verdad? Yo, sí. Y me dice, Ale, me pregunta si se está vendiendo bien el proyecto. Impresionante, o sea, es que demasiado, todos quieren, se están peleando. Sí, se están peleando. ¿Y cómo? ¿Y quién es el cliente? No, mira la cantidad de gente que hay. Estos van a ser apartamentos al lado de la Muni. La Muni nomás tiene 500 empleados, imagínate. Vamos a llenar el edificio con gente de la Muni. Además tienen salario estable, bla, bla, bla. Y le traduce, bla, bla, bla. Y el tipo, sí, me hace sentido, Saca un cheque de gerencia de su bolsillo. Qué lindo. Yo así, no podía La salvación. casi me largo a llorar. Qué Me temblaba las manos hacia la agarrar el cheque, ¿verdad? Por Dios, ¿verdad? Agarro el cheque, gracias, ta. Terminamos, firmamos ahí, ¿verdad? Firma de contrato, todo ahí en la oficina del escribano. Tu primer contrato. Primer contrato. Tu primera venta. Primera venta. Bien. Primera venta. El contrato hecho a mano, así por nosotros, cualquier cosa decía el contrato. ¿Y después? ¿Y ahí cómo te saliste de esa? Y después, increíble. Esa venta, la semana siguiente viene un cliente y dice, quiero 2, ¿verdad? Le vendemos 2 apartamentos, después viene una chica y dice, no quiero mudar, yo quiero un depto al lado de otro y somos amigas y queremos que estén pegados, entonces que nos abra acá, tirar la muralla esa, mañana tirar si hace falta, pero firmamos y después se empezó a vender, ¿Y por qué Suba? Bueno, Suba tiene 2 motivos, ¿verdad? Nosotros estábamos buscando una palabra para estaba muy de moda el Google, digamos las palabras cortas, ¿verdad? Y estábamos buscando una palabra que sea representativa de nuestro propósito de elevar. Y siempre dijimos, la brecha era enorme, ¿verdad? Entre vivir en la casa de los padres y la primera vivienda, ¿verdad? O sea, tu primera independencia, tu primer hogar, ¿verdad? Nosotros queremos achicar esa brecha, pero no limitando el potencial de la persona, sino más bien creando una escalera, ¿verdad? Nosotros dijimos, tenemos que ser el primer pasito para que vos puedas salir ya de la casa de los padres, con 21, 22, independizarte, empezar a formarte, apostar en vos mismo. Y después vamos a crear otro escalón. Y claro que queremos que todos eventualmente vivan en una casa de 3 dormitorios, con patio, con lo que quieras, pero no es la realidad con la cual con 18 años o 20 años vas a salir e independizarte de la casa de los padres, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos ese primer paso? Entonces dijimos, tenés que subir la escalera, ¿verdad? Entonces era subir la escalera. Mira. Pero Suba, al mismo tiempo, es un acrónimo entre Sucolillo y Basaglia, claro, que son nuestros apellidos. Mira. Alejandro Sucolillo y Valentina Basaglia, ¿verdad? Entonces, digamos, dijimos, o sea, empezó con el concepto de subir, buscamos palabras, y suba y tal cosa, y suba, claro, esa tiene que ser. Y ahí como que combinamos, dijimos, este es un nombre que es representativo de nuestro objetivo, pero al mismo tiempo le da la identidad propia nuestra, la impronta nuestra al proyecto, ¿verdad? Ahí mencionaste algo súper interesante, o sea, Valentina, y es obvio justamente, no le conozco personalmente a Valentina, pero como te mencioné, escuché muy buenas referencias acerca de ella como emprendedora. Sí. Y lo que te quería consultar es, ¿qué tal esa experiencia porque viste que existe también el concepto, nunca trabajes con tu pareja, se llegan miles de problemas? ¿Cuál es la experiencia que vos tenés trabajando con tu pareja? Y mira, hacer lo que ya hicieron. Yo creo que te di el testimonio, ¿verdad? Yo tenía siempre como un vacío en los proyectos que yo hacía. En mi capacidad de emprendedor siempre yo tenía una limitación, que era que yo soy demasiado creativo y creador, ¿verdad? Como que vengo mucho con esa fuerza, y de hecho me dijiste, y crecer y escalar y tal cosa. Sí, crecer y escalar me encanta, pero tengo una habilidad y una capacidad que funciona mucho mejor en la parte incipiente que en la parte de
de escala, ¿verdad? Ujú. Entonces, yo creo que Valentina en gran manera, eso es lo que ella contribuye. O sea, ella contribuye en que ella sí se mete en cada detalle, ella sí se va al apartamento modelo para revisar que esté todo bien, digamos, participa de todas las entrevistas, ella entrevista al 100% de las personas que entran en SUBA, ¿verdad? Es como que es mucho más de, y de hecho esto viene de su formación, ¿verdad? Valentina fue atleta olímpica, ¿verdad? Ah, mira. O sea, ella era patinadora, la mejor patinadora de la historia del país, o sea, una eminencia en el deporte, ¿verdad? Fue a los Panamericanos, representó el país, o sea, en todos lados, en el Mundial de Patín, en todos lados desde chiquita, ¿verdad? Pero de los 5 años. Y eso le obligó a ella a ser una persona extremadamente disciplinada, ¿verdad? O sea, vos de los 5 años vas a ser deportista profesional y te querés recibir del colegio y además fue abanderada. O sea, ella fue abanderada en Las Teresas, que son 150 alumnas. Imagínate lo que es ser abanderada. Y además fue abanderada porque las monjas le dijeron, si vos no tenés promedio 5, te vamos a echar, porque vos no tenés la asistencia suficiente. Claro. Ella salía al colegio todos los días, Claro. a las 6 de la mañana se iba a entrenar, después se iba al colegio, después volvía, después se iba a entrenar otra vez, ¿entendés? Entonces era una vida súper sacrificada, súper disciplinada para poder lograr eso, digamos, esos dos logros paralelos, ¿verdad? Entonces, eso le hizo a ella que es extremadamente, digamos, que le da el seguimiento a las cosas, que se mete en los detalles, que está, para ella es un entrenamiento, ¿verdad? Entonces, ese es el complemento, ¿verdad? Ella quizás no tiene la creatividad para decir, yo tengo una visión para ver este futuro, para crear esto, para innovar, pero cuando yo lo llevo ahí, ella la acompaña con el trabajo diario que hace falta para llegar a ese objetivo, porque no es solamente decir, vamos a llegar a Marte a hacer una colonia, ¿verdad? Hay muchas cosas que hay que hacer para llegar a Marte. Primero tenemos que tener un cohete, ese cohete hay que construirlo. Para construir un cohete tenemos que saber de ingeniería aeronáutica, de un montón de cosas, ¿verdad? O sea, entonces, por eso es que funciona tan bien. Como justamente me acordé mucho de la filosofía, o sea, de los hermanos Disney, ¿verdad? Ujú. El soñador y el otro que era el hacedor, ¿verdad? Claro, Entonces me parece que son la combinación perfecta así es, para que esto funcione. así es. Y no llegan a un momento donde ya se cansan o cómo separan ese... llegar a la casa. Claro, o sea, siguen hablando de trabajo, o sea, porque... Sí, todo el tiempo. Sí, Todo el les tiempo. apasiona. Todo el tiempo porque, claro, realmente, además, te diría que en Suba, si hay una cosa que mantenemos un equilibrio, es, como te dije, es permanentemente estar desafiando el límite, ¿verdad? Nosotros la empresa, hace 7 años empezamos y te puedo dar así números macro, ¿verdad? Pero el primer año vendimos 2 apartamentos, o un apartamento fue el primer año. Después vendimos 10 o 16, ¿verdad? 16 completamos de vender en el primer edificio, o sea, 15 en el segundo año. Pero a partir del tercero, que lanzamos SUBA 2 y SUBA 3, vendimos 60, después el año siguiente 120, el año siguiente 300. ¿Y cuál es la proyección año- que tienes de SUBA de acá a 5 años? Y mira, este año es 1000 retail más 1000 del fondo, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos un objetivo de prácticamente, puedo decir que el fondo fue durante 2 años, así que 1500 apartamentos este año, ¿verdad? Y vos me preguntás, ¿vos ves que 5000 es imposible o 10.000 es imposible? Y no lo veo imposible. O sea, te puedo decir algunos datos, ¿verdad? Paraguay tiene una población de 2.080.000 millennials. De eso, estaba hablando de una demanda estimada de 100.000 viviendas por año. Y hoy en día tenemos 25.000 viviendas en construcción. Entonces, donde la gente mira y dice, hay un exceso, una sobreoferta, hay una burbuja, un esto, un lo otro, yo digo, hay un déficit gigantesco. O sea que SUBA para rato. Ahí suba para rato, sí. En distintas propuestas de valor, claro. No necesariamente es siempre la misma propuesta de valor, ¿verdad? Porque tenemos, por ejemplo, las casas que estamos haciendo en condominios, en barrios cerrados. Tenemos otros proyectos más grandes, más macro que estamos haciendo. Nos estamos aliando con distintos jugadores que, obviamente, algunas de esas cosas no puedo compartir ahora, pero hay muchas cosas que estamos haciendo porque en real estate lo que vos ves, lo visible, es un reflejo de lo que se hizo hace 2 o 3 años atrás siempre. ¿Verdad? Vos ves y decís, hay 11 edificios terminados. Sí, pero esto empezamos hace
5 años, 6 años, 8 años, 10 años para el primero, ¿verdad? Entonces, vos siempre ves un reflejo del pasado, digamos. Pero hoy en día lo que hay en proyecto, lo que se está desarrollando, lo que se está trabajando, estructurando, un montón de cosas, hay cosas que, o sea, hasta a mí me sorprende a veces la escala de lo que estamos visionando, ¿verdad? Solamente en la surbanización de Molas Trinidad estamos hablando de más de 2.000 apartamentos que vamos a hacer, ¿verdad? La vez pasada me junté justamente con César, con tu gerente comercial, y me habló justamente acerca de la surbanización, ¿verdad? ¿Nos puedes explicar un poco acerca de cuál es el concepto del...? El concepto de la surbanización, bueno, para llegar desde donde estábamos hasta ahí, logramos finalmente vender el primer edificio, pero lo más increíble fue que una semana antes de entregar el primer edificio, nosotros hicimos una pauta en Infocasas, pusimos alquileres desde 1.350.000, ¿verdad? Zona, Fernando La Mora, zona centro, bola, no existía zona centro, pero nosotros le llamamos centro porque en vez de decir sur era centro porque estaba casi Ciudad Yala, ¿verdad? Sí. Y a los 2 días teníamos 150 consultas. Muchísima gente. Teníamos gente que nos quería pagar el año entero, que nos quería... o sea, para reservar había una locura así. Era, por favor, déjenme tener un apartamento de 1.300.000 guaraníes, 1.400.000 guaraníes al lado de la MUNI. O sea, era... Y ni siquiera eran solo funcionarios de la municipalidad, era gente de todos lados que vos decís... Le empezamos a conocer, eran jóvenes que se estaban independizando, una pareja, un abogado, o sea, de todo había. Y ahí nosotros dijimos, ese fue el momento del clic. O sea, el momento del clic fue ver ese interés y esa necesidad tan tangible que había, ¿verdad? Es que cuando lo que tenía disponible a esos precios eran la habitación de la casa de un... Sí, eran dormitorios. Dormitorio, ¿verdad? Sí. En pésimas condiciones otra vez. Sí, y esto era un edificio a estrenar, lindo, porcelanato, ¿verdad? O sea, siempre en eso fuimos muy cuidadosos, ¿verdad? Nosotros siempre dijimos, vamos a entregar calidad. O sea, no vamos a decir, para llegar al precio, vamos a matar la calidad. Sino dijimos, vamos a hacer calidad. Y obviamente hay cosas, no sé, el Martinica tenía una sala de cine, pues no va a haber sala de cine, ¿verdad? Porque si querés ir al cine, paga 20.000 guaraníes y te vas al cine, en vez de tener que enchufarte en una sala de cine porque te tengo que cobrar $10.000 más el apartamento, ¿verdad? Entonces, y además la despensa, pues mucho foco le pusimos a eso. ¿Cómo logramos que sea competitivo vivir ahí? No solamente comprar. Entonces, así fue que después de entregar el Suba 1, aparece un inversionista que cuando estábamos armando el proyecto de Suba 2 y 3, pues teníamos un terreno que ya habíamos comprado. Aparece un inversionista que hasta hoy es re amigo, que le tengo muchísimo aprecio. Y me dice, bueno, se va a ver Suba 1, le encanta, mira el terreno Suba 2, me encanta todo, Él es un tipazo, viste, esa persona tan feliz, le encanta todo, ¿verdad? Y me dice, yo quiero 10 apartamentos y te quiero pagar el contado. O sea, ¿te imaginas lo que es? Ya te apalancaste. Claro, vos no habías vendido, vendiste en 2 años 10 y te dice uno, yo quiero 10 y con eso... O sea, desde ahí no paramos, ¿verdad? No paramos hasta hoy. Él, de hecho, ahora me reservó 30 apartamentos en Torre 2, ¿verdad? En el Molas Plaza. Y es un inversor, digamos, además inversor amigo, una gran persona. ¿Pues ya lo conocías antes o lo conocías? No. Antes? Lo conocí. Vino a Paraguay, estaba buscando en qué invertir, le recomendaron que hable con mi papá, se juntó mi papá, le dijo, ¿por qué no hablas con mi hijo? Está haciendo esto, acaba de terminar su primer edificio, nos fuimos a ver, le encantó, miró el proyecto del 2 y dijo, yo quiero invertir, ¿verdad? Él ya había invertido en Sky Tower, invirtió en Phil, invirtió en varias cosas también acá, en otros segmentos y en otras industrias también, en otras cosas, reforestación y otras cosas, pero... y desde ese momento, digamos, conservamos una amistad, hablamos todo el tiempo, viene, nos visita, nos vamos a visitarle, etc. Pero desde ese momento, de Suba 2 y 3 hasta hoy, lo que nosotros fuimos siempre buscando hacer es crear distintas capas. Y en todos los negocios es necesario crear distintas capas de lo que se le dicen moats en inglés, ¿verdad? O áreas de protección, ¿verdad? Vos tenés tu primer área de protección, es tu propuesta de valor, ¿verdad? Nosotros dijimos, vamos a hacer un ambiente, apartamentos más compactos, metros cuadrados, etc. Pero a los 2 años, ¿verdad? Cuando ya estás en el Subas 4, todos te copian. Porque ven que, lanzaron un edificio que tardaron 5 años en vender y estos están vendiendo 4 edificios en el año, ¿verdad?
Entonces hagamos lo que está haciendo esta empresa, ¿verdad? El famoso efecto pelotero de Quindío, ¿verdad? Que se pone 1 y 10 peloteros, ¿verdad? Y entonces nosotros dijimos, bueno, nuestra propuesta de valor de decir hacemos apartamento compacto, hacemos monoambientes, se está agotando. ¿Cuál es la siguiente capa de protección que vamos a tener en el negocio, ¿verdad? Entonces empezamos a financiar. Dijimos, vamos a agregar más servicio financiero. Vamos a transformarnos en un garden del sector inmobiliario, ¿verdad? Entonces empezamos a dar financiación 60 meses, 72 meses, digamos, hoy en día tenemos 100 meses, digamos, de financiación. Con eso, obviamente, empezás a generar, por un lado, una necesidad de caja importante, ¿verdad? Porque tenés que capitalizarte. Porque yo te vendo a 10 años a lo que construyo en 2 años, ¿verdad? Entonces, voy a tener un descalce financiero. Pero por otro lado, te genera una protección donde decís, yo soy el único que sale a ofrecer cuota de $300, con $2,000, con $1,500 ya comprabas el apartamento. Entonces, eso te genera una capa de protección momentánea, ¿verdad? No significa que los otros al año, a los 2 años, ven que sigue creciendo tu modelo, que sigue funcionando y lanzan financiación, ¿verdad? De hecho, hay experiencias que hay gente que nos alquiló un apartamento, tomó todas las medidas y después lanzaba su edificio con las mismas medidas. Y su publicidad lo decía mismo. Y voy a decir, esa no es la clave del éxito. O sea, el secreto no es que el apartamento tiene... Sí, hay características que nosotros defendemos mucho dentro de nuestro proyecto. Te puedo decir, una, por ejemplo, es la altura. O sea, para mí es innegociable. A mí me llegan a poner en un ambiente de 2,40 metros, ¿verdad? Y me siento en una caja de zapatos. Entonces digo, si además el apartamento ya es compacto, por un tema de metros cuadrados, por lo menos dame metros cúbicos, Claro. ¿verdad? Porque si encima lo vas a hacer chiquito, ahí ya va a entrar, Cajonado. ¿verdad? Casi, sí. Entonces, pero bueno, obviamente hay cosas muy interesantes a nivel de diseño y de construcción y demás, pero eso se comoditiza a la larga, ¿verdad? O sea, al final te van a copiar, le contratan a una constructora o a una constructora que hace algo parecido. Pero que te copien es un desafío para vos que sos tan innovador, tan creativo, para otra vez poder diferenciarte. Pero es digamos, es la característica fundamental de todo modelo capitalista, ¿verdad? O sea, la competencia es sana, te hace mejor. Si no, te ibas a chanchar y ibas a decir siempre hago lo mismo y ya está, inventé la pólvora y ahora me siento a cosechar, ¿verdad? Y no, realmente tenemos que estar todo el tiempo innovando, desafiándonos, buscando nuevas formas de hacer las cosas y eso genera innovación y genera mejora de producto, mejora de servicio, mejores, digamos, herramientas para los clientes. Entonces, después de la capa de protección de la financiación, bueno, viene una persona muy, muy conocida del mundo real estate, digamos, una persona que trabajó en Argentina mucho tiempo, en Paraguay mucho tiempo, un ex Citibank, también una persona que viene a incorporar al equipo, está con nosotros prácticamente desde SUA 8, SUA 9, más o menos ahí entra, y viene y me dice, tenemos que armar un concepto ahora, pues yo empiezo a leer, a mí me encanta leer, leo bastante, y una de las cosas que leo, un libro que se llama Rethinking Real Estate, se llama, un libro muy bueno de Robert Pollack, ¿verdad? Y es un libro que habla mucho del futuro de real estate, porque estábamos saliendo de la pandemia, cambiaban los conceptos y decían, bueno, ¿cómo va a ser el real estate, verdad? O sea, ¿dónde hay oportunidades, dónde no? Y habla de muchas empresas que están haciendo cosas distintas alrededor del mundo, ¿verdad? Y una empresa de la que habla, que se llama Venn, es una empresa israelí que lo que hizo es, ellos se enfocan en comprar edificios en una zona y cuando compran 3 edificios en esta zona, compran un shopping o un área comercial alrededor. Pero ellos compran los edificios, o sea, ellos no son developers porque ya es una ciudad, Tel Aviv, una ciudad muy desarrollada, no es que hay tanta oportunidad de tierra para construir, etc. Pero entonces ellos compran estos 3 edificios y placas comerciales, no tanto como shoppings, pero ponerle locales, zócalos vivos. Uh-huh. Entonces en esos zócalos vivos meten propuestas de valor que funcionan bien con sus edificios. Entonces, por decirte, compro 3 locales, ¿verdad? Y 4 edificios. ¿Y qué hago? En los locales meto un gimnasio. Entonces a todos los que viven en estos edificios le doy una membresía en el gimnasio. Al 50%. Entonces ya llené mi gimnasio. Porque un gimnasio realmente tiene un punto de equilibrio dependiendo del tipo de gimnasio. Por un Smart Fit, un Premier Fitness, 1,000 personas. Cuando vos tenés 1,000 miembros, a partir de ahí el 1,001, 1,002, 1,003 es todo rentabilidad, ¿verdad? Porque ya cubriste.
Claro, vos todos tus costos fijos vas a cubrir con los primeros 600, con 1000 ya estás ganando plata, pero a partir de que tengas 2000 miembros, estás ganando por 1000. ¿Entendés lo que te digo? O sea, la rentabilidad es exponencial. Claro que si tenés 10.000 y un solo gimnasio, después se va a llenar y vas a terminar perdiendo miembros porque no van a poder entrenar, ¿verdad? Pero básicamente ese es el concepto en general, ¿verdad? Entonces, nosotros vimos esto y dijimos, tenemos que replicar este modelo. O sea, nosotros estamos empezando a generar algo que es nuestra nueva barrera de protección. Nuestra nueva barrera de protección es la escala. La nueva barrera de protección es que nadie tiene 1000 apartamentos en una zona, 500 apartamentos en una zona, ¿verdad? Entonces, si en esa zona nosotros replicamos este concepto, en vez de comprando edificios terminados, lo hacemos desarrollando nosotros la propuesta de valor, nosotros podemos tener 1000 apartamentos y vamos a hacerle un BI o vamos a hacerle un no operado por nosotros, pero nosotros somos dueños de la propiedad. Claro, entonces nosotros podemos negociar con estos comercios las condiciones para nuestros clientes, ¿verdad? Es muy distinto que viene un banco y le dice, tengo 100.000 clientes en Paraguay o 1.000.000 de clientes en Paraguay. Ah, perfecto, pero no están al lado mío. O sea, ¿cuántos de tus clientes viven al lado mío? Es lo que a mí me importa como gimnasio. O cuántos de tus clientes vienen acá es lo que a mí me importa como local, ¿verdad? En cambio, esto es una masa crítica sumamente geoposicionada, ¿verdad? Está muy concentrado en un lugar, porque en ese lugar es donde juntaste la masa crítica de gente, ¿verdad? Vos construiste en el radio del CIT, en 400 metros tenemos 2.000 apartamentos. Entonces vos decís, yo tengo 2.000 personas acá, no es que tengo 2.000 personas en Paraguay. Vos te vas y le decís a alguien, tengo 2.000 clientes en total y a nadie le importa. Pero decís, tengo 2.000 clientes a 4 cuadras de distancia. En la manzana. ¿Verdad? Claro, en la manzana es muy distinto lo que puedes negociar con ese comercio. Claro. Además, si el local es tuyo y vos le estás alquilando al comercio, le decía a la peluquería, mitad de precio, le decía... Claro que hay algunos retailers que nos pueden hacer, un supermercado te puede hacer 3% de descuento, no te va a hacer 50%. Pero de todas maneras, con cada uno vas negociando distintos beneficios. Entonces, generas valor. Exactamente. Y le das una cosa adicional a tu cliente. Tu cliente, de manera atomizada, no tiene fuerza de negociación. Tú conoces las fuerzas Porter. Michael Porter hizo un sistema de las fuerzas de los negocios. Y tu cliente no tiene escala. Entonces, él no se puede ir a negociar algo con el supermercado. Él no se puede ir a negociar algo con la peluquería. No se puede ir a negociar porque no tiene fuerza. Uh-huh. Pero si vos tenés suficiente fuerza en esa zona, vos podés forzar estas condiciones que le benefician a tu cliente y que al final no te cuestan nada. Entonces, lo que haces es le abarataste su costo de entrar a vivir contigo. Uh-huh. Y le encareciste el costo de salir. Igual de importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando te empiezan a copiarte tu propuesta de valor de apartamento de una cierta tipología, de esto, lo otro, es muy fácil que yo acá al lado pongo yo un edificio, lanzo un edificio al lado, compro un terreno al lado en el sitio y le llamo el Juancito, ¿verdad? Y lanzo apartamentos de $31.000, bla, 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 se alquilan $200. ¿Y qué va a hacer la persona? Si es que no tenés ni una barrera, va a decir, bueno, me incluye la heladera. Ah, bueno, me mudo de alquiler, ¿verdad? Y vos vas a ir perdiendo tu comunidad, tu ecosistema. Entonces dijimos, la fuerza la vamos a ganar por la escala que tenemos, la concentración de esa escala, y vamos a generar un ecosistema como el de Venn, porque de hecho por eso se llama Venn. El diagrama Venn son estos famosos círculos concéntricos que se cruzan. Entonces si estos tres círculos se solapan, vos tenés acá un lugar óptimo para hacer una propuesta de valor para todos estos, ¿verdad? Entonces, por eso se llama Venn la empresa israelí, ¿verdad? Pero nosotros ahí dijimos, vamos a empezar a hacer esto. Y cuando empezamos a crear el concepto y cómo lo vamos a llamar o cómo se va a crear, ahí viene esta persona y me dice, esto es una subanización, me dice. Yo, ¿cómo que es subanización? Me dice, claro, es una urbanización de suba que va más allá de solamente desarrollar los edificios. Nosotros estamos urbanizando esta zona. Y bueno, ahí nos encantó obviamente el nombre, el concepto, ¿verdad? Y obviamente eso venía con un layer de infraestructura, ¿verdad? O sea, la urbanización esta era residencias con comercios, con los servicios vinculados, etc. Pero ahí empezamos ya a irnos a una siguiente etapa que dijimos, ¿cómo vamos a vincular esta comunidad a nivel soft? O sea, a nivel de tecnológico, ¿verdad? Porque
operar esta comunidad a nivel manual es muy difícil. Como yo me voy y le digo a cada uno le tenés que dar estos descuentos, esto, lo otro, ¿verdad? Tenemos que tener una plataforma, porque nuestro objetivo siempre fue y es la misión de SUBA, generar progreso en la vida de las personas. Entonces, en un momento, cuando dijimos, se está empezando a agotar nuestra promesa, nosotros ya cambiamos el formato, pero ahora ya todos construyen este producto. Ya generar progreso en la vida de las personas. En la vida de las personas. Sí, esa es nuestra misión central de la empresa. Entonces dijimos, ¿qué tanto progreso le estamos generando hoy? Una cosa era cuando solo había Martinica y creaste SUBA. Hermoso, cambiaste porque ahora le diste una opción para salir, independizarse, empoderar a los jóvenes, a salir de la casa de los padres, independizarse, formarse profesionalmente y tener su propio espacio en el mundo, invertir en ellos mismos, comprar la vivienda eventualmente. Pero ¿cuántos están logrando comprar esa vivienda, verdad? ¿Qué porcentaje de nuestros clientes se están convirtiendo en propietarios y qué porcentaje se están convirtiendo en inquilinos? Y ahí, en ese debate existencial de la empresa, dijimos, tenemos que lograr que todos terminen siendo propietarios. Todos tienen que terminar siendo propietarios. Eso no significa que no vamos a hacerle un buen negocio al inversionista. Al contrario. El inversionista que está esperando que venga un siguiente inversionista a comprarle, hay una ley de retornos disminuyentes, ¿verdad? Porque cada vez el inversionista que le compra al otro inversionista tiene que estar dispuesto a ganar menos, ¿verdad? El primer inversionista compró en Pozo y su cap rate era 10%. Anual. Al que le va a comprar ya tiene que ser 7, porque si no, que ganó el primer inversionista, ¿verdad? Y el siguiente que le va a comprar tiene que ser 5, el siguiente tiene que ser 3, el siguiente tiene que ser 1, ¿verdad? En los mercados americanos hoy en día que están sumamente desarrollados, 2% de cap rate, wow, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros dijimos, ¿y cómo hacemos para romper este ciclo? ¿Cómo? Y tiene que comprar el que está viviendo ahí. Claro. Él es la persona interesada en formar este patrimonio, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? Porque hay bajo acceso al crédito hipotecario, porque los bancos no quieren prestar, no hay fondeo, no tenemos fondos de pensiones. Al no tener fondos de pensiones, pues IPS tiene $2.000 millones, pero es sumamente insuficiente. Anda al mercado chileno y hay, no sé, $200.000 millones en el mercado de pensiones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces para lograr eso? Porque el banco no va a poner su plata, su fondeo a 30 años, al 6,5% en guaraní, etc. No va a funcionar. Entonces ahí empezamos a idear y a decir, nosotros tenemos que crear una forma en la cual el cliente inquilino se vuelva propietario a través de financiación que logra por su comportamiento de pago. ¿Qué es el alquiler? ¿Qué es el alquiler? Si vos me demostrás a mí que pagaste 5 años el alquiler, ¿qué me hace a mí dudar de que vos vas a cumplir los próximos 20? Para comprar tu vivienda, que ya no es ni siquiera para alquilar, claro. Es para comprar y para que sea tuyo. Y además, esa inversión va a terminar siendo tu patrimonio. Porque eso es lo que le va a heredar el día de mañana a tus hijos, eso es lo que va el día de mañana va a poder hipotecar para empezar tu negocio, eso es lo que va el día de mañana a poder, digamos, es tu ahorro que estás generando, ¿verdad? Entonces ahí dijimos, y esto es un proyecto en desarrollo permanente, ¿verdad? Ya lo estamos haciendo, pero tenemos mucho más para hacer. Empezamos a decir, tenemos que generar un modelo de alquiler con opción a compra, pero donde donde el inversionista gane en la ecuación. ¿Y cuál es la forma de que el inversionista gane en la ecuación? Es que tiene que alquilarle, venderle, generar una ganancia para entrar de vuelta en un proyecto en Pozo. Básicamente, ¿verdad? Porque donde el inversionista agrega más valor es en Pozo, de hecho. Es donde hay más riesgo en el negocio, es donde el negocio necesita apalancarse. Y entre que yo me apalanco en el banco y me apalanco en el inversionista ganamos los dos. El banco obviamente es un taxímetro, ¿verdad? Te está diciendo, ganes o pierdas, yo gano, ¿verdad? El inversionista va para ganar contigo. Entonces, ahí es donde empezamos a crear este formato que hoy en día ya lo estamos, digamos, operando, que es las personas dentro de la comunidad, a través de su consumo, van generando puntos. Ese puntaje lo pueden utilizar para canjear como parte de su entrega inicial. Mira. ¿Por qué? Porque yo estoy generando por el otro lado los ingresos variables que tiene ese local. Suba Plaza. En el Suba Plaza nosotros vamos a tener 4.000 metros comerciales.
esos 4.000 metros comerciales, Suba va a ganar un porcentaje de todo lo que se consume ahí adentro. Para que o sea, le estás incentivando a la misma persona que está viviendo que consuma directamente en el local y no en el otro para el porque punto. Eso en realidad es su entrega inicial. Ah, mira qué interesante. ¿Entendés? O Muy sea, loco. tu incentivo está en que vos consumas para vos pagar tu entrega inicial, para vos poder comprar, para vos ser el dueño, para vos ser, ¿entendés? Es como un reintegro. Exacto, es como un reintegro, pero en realidad es un círculo virtuoso. Yo pienso mucho en términos de círculos viciosos y virtuosos. O sea, esto va a ir, digamos, lo que hablamos antes de empezar. No caímos en la tentación de decir rentabilidad del 35%, bla, bla, porque yo veo que es un círculo vicioso. Empezás con esas promesas mentirosas, no le cumplís a tus clientes, más clientes frustrados, más promesas mentirosas tenés que hacer, ¿verdad? Para seguir viviendo, subsistiendo, porque ya no te cree nadie que vos le digas 10 si vos le decías 25. Este es un círculo virtuoso. Es yo, inversionista, compré, sé que voy a poder vender el día de mañana porque va a haber cada vez más gente entrando al ecosistema a querer alquilar para comprar, para volverse dueños. Y al mismo tiempo es un modelo en el cual el inquilino quiere entrar porque quiere terminar siendo dueño. ¿Entendés? Entonces, todos tienen un incentivo positivo. Y a nosotros, ¿qué nos traduce eso? Más volumen. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención fue que escuché en varias ocasiones de integrantes dentro de tu equipo que me hablaban muy bien acerca del ambiente, del trabajo, del trato excelente. Y le sentí contento, ¿verdad? ¿Cómo logras eso? Bueno, yo soy un profesor frustrado, ¿verdad? Te darás cuenta por las cosas que compartí sobre la educación, el valor de la educación y todo. Yo soy un profesor frustrado. De hecho, fui profesor, pero es una historia aparte, ¿verdad? Pero para entrar a Suba, nosotros pusimos 2 valores como los valores pilares de la empresa, ¿verdad? Y soy un poquito reiterativo, digamos, porque creo que es algo, no lo veo malo, lo veo como algo bueno. Ser insistente en los valores de la organización. Además, cada vez que crece más es más importante, ¿verdad? De hecho, de repente paro y le digo a alguien, ¿y cuáles son los valores? Y dame un ejemplo y tal cosa, ¿verdad? Porque hay que ser reiterativo en esto, ¿verdad? Y a una persona nueva que entran, me presentan y lo primero que le pregunto es, ya saben luego que le voy a preguntar, entonces ya le entrenan antes, Vale, ¿verdad? claro. ¿Cuáles son los valores? Es lo más importante porque al final es lo que permea en la organización. Y los 2 valores son la proactividad y la proactividad principalmente porque para poder generar escala, vos tenés que reducir la fricción. Y lo que hace muchas veces en una organización es poner cada vez más fricción. ¿Por qué? Porque una vez te robaron, entonces voy a decir, bueno, tengo que tener un supervisor que no se robe. Pero ¿qué pasa si el supervisor se enchona con el otro? Entonces hay que tener una cámara encima del supervisor y una cámara encima del otro. Y entonces tienes que tener a alguien que mira la cámara para que vea al supervisor, para que le vea al otro, para que asegure que no. Entonces tienes que tener un auditor que se vio la cámara para que se le vea al supervisor, para que se vea. Y vos terminás creando una mega fricción para un proceso que debería ser cobrar, ¿verdad? O sea, cobrar debería ser cobrar, no debería ser 10 personas controlando la cadena para que se cobre, ¿verdad? Y obviamente sí, hay gente que te roba cuando estaba cobrando y tenés que tomar obviamente medidas, etc. Pero lo que digo nomás es, como organización, si vos tenés personas que son reactivas y no proactivas, esas personas siempre van a estar necesitando que alguien le controle, ¿entendés? El vendedor que no vende, entonces le tiene que poner un supervisor para que le controle, para que le vea que se fue a reunir con sus clientes y después le tenés que... Entonces, no, nosotros queremos personas proactivas, queremos personas que traigan su propia energía y que traigan su propia, digamos, impronta y que nos sugieran mejoras, cambios, etcétera, ¿verdad? Entonces ese es uno de los valores fundamentales, ¿verdad? Nosotros no tenemos ni tiempo ni recursos para estar contratando policías y controladores Claro. del trabajo de los demás. Yo te doy este trabajo y si lo haces, genial, y si no lo haces, tenés que irte. No puedo estar yo contratando otro que te controle para que hagas tu trabajo. Y después, el otro valor fundamental es el respeto, ¿verdad? El respeto, yo siempre le digo a la gente, el mismo que yo te doy es lo que te exijo, ¿verdad? Yo nunca le grito a nadie, nunca le maltrato a ninguna persona, nunca le voy a andar mintiendo, engañando, porque es lo que le exijo. O sea, si vos te vas y le mentís a nuestro cliente y le decís una fecha de entrega que no es, o le decís una rentabilidad que no va a ser, ¿entendés? Vas a terminar creando un ciclo vicioso, ¿verdad? Entonces,
nosotros lo que te exigimos es el mismo respeto que yo te doy. Porque si vos le vas a estar maltratando a la gente, después la gente va a reaccionar en contra y vas a tener un ciclo vicioso, ¿verdad? Por eso digo, yo pienso mucho en términos de ciclos, ¿verdad? Entonces, a nivel cultural es crear 2 círculos virtuosos. El de la proactividad, que es todos vienen a trabajar y a aportar y a hacer su rol y más, ¿verdad? Y lo hacen dentro de un marco de respeto, para que no se desvirtúe. Mientras esas 2 cosas se mantengan, yo creo que el resto de las cosas podemos ser un poco más flexibles. Esos son nuestros 2 valores pilares, ¿verdad? Y me gusta hacer en la organización charlas. Me gusta juntarle a la gente y hablarle de estas cosas y darle ejemplos y enseñar, porque es una vocación que tengo, ¿verdad? Entonces, trato de hacer, digamos, antes lo hacía un poco más de seguido, ahora de repente colisiona con otros emprendimientos que estoy haciendo, ¿verdad? Otras industrias, otras cosas en las que estoy, ¿verdad? Pero trato de hacer bastante regular todos los meses una charla donde hablo con todos y le transmito un poco enseñanzas, aprendizaje y historias sobre todo, ¿verdad? Porque al final uno aprende mucho, el principio del aprendizaje del humano fue a través de la historia, ¿verdad? Las historias te llegan de alguna manera mucho más que si te mando un flyer de algo. Claro, si yo te comparto una historia, ¿verdad? Entonces, eso es algo que me gusta, digamos, aportar al equipo. Y creo que eso en parte, ¿verdad? Es seleccionar a las personas correctas. Por supuesto, eso siempre ha sido uno de los factores claves. Y también no negociar esos valores, ¿verdad? Entonces, eso creo que es un poco lo que estamos haciendo y porque vemos con muy promisorio el futuro de Suba, del país. Realmente estamos bendecidos. Yo siempre le digo a mucha gente, ¿verdad? Imagínate si esto mismo queríamos hacer hace 10 años en Argentina. O sea, yo estudié en Argentina y muchos de mis compañeros hasta hoy no han podido emprender porque vivieron en un contexto en el cual se suprimió todo y toda innovación, toda creatividad en ciertas industrias. Puedo decir, no en fintech, pero sí en otras, pero muchos desincentivos a emprender. Y acá en Paraguay estamos en un contexto de que el mundo entero está mirando nuestro país como un referente de la libertad, del emprendedurismo, de valores, ¿verdad? O sea, realmente estamos en un momento único de nuestra historia. ¿Consideras que, o sea, llegaste a tener, o sea, me llamó mucho la atención lo que mencionaste también al inicio y me parece que tu papá fue también clave para la formación que te dio en lo que hoy sos, ¿verdad? Sin duda. Me parece súper interesante todo lo que conversamos, charlamos. La verdad que no te quiero nomás. No te quiero tratar porque a mí me encantaría poder conversar más tiempo contigo. Siento que estoy aprendiendo. Van a haber más oportunidades. Estoy aprendiendo mucho, aprendí mucho. Ese es el propósito también de Sin Plan B, no solamente poder transmitir un poco la idea de varios emprendedores y empresarios del Paraguay, sino que también tengo el propósito de aprender de ustedes, ¿verdad? Qué lindo. Entonces, gracias por participar. Gracias también, Ingrid, por participar en este episodio. Y nada, algo más que quieras aportar, que quieras comentar antes de despedirnos del público. Yo creo que un poco lo que dije ayer en la charla, y creo que lo dije también hoy, yo estoy sumamente convencido de que estamos viviendo una era de transformación absoluta. Y más que nunca el mundo se va a dividir en 2 clases de personas, ¿verdad? Las personas que tienen sentido de responsabilidad propia y buscan las respuestas adentro y no las excusas afuera. Y las personas que no, ¿verdad? Indistinto así nacieron en un contexto más difícil, en una clase diferente, de una raza diferente. Yo creo que todo eso es insignificante comparado a si uno tiene motivación intrínseca o si simplemente busca externalizar la responsabilidad de sus situaciones, ¿verdad? Porque las oportunidades que vamos a tener en los próximos 20 años nunca en la historia de la humanidad tuvieron otras personas, ¿verdad? Y ya va a tocarle a cada uno hacerse responsable de eso o no. Entonces yo creo que
una de las cosas más valiosas que podemos hacer es tratar de contagiar ese sentido de responsabilidad propia a las personas, ¿verdad? Porque al final se puede contagiar de los dos lados. Se contagia también el mal. Entonces, me encantan estos espacios donde más allá de decir, lanzamos este proyecto, hicimos esto, bla, bla, podés tratar de, si siquiera una persona que vio esto Es el propósito. dice, yo voy a buscar mi propósito, yo voy a buscar hacer una diferencia, yo voy a sumar, voy a agregar valor, ya es un éxito, ¿verdad? Entonces... Y que sepan también que el éxito no fue tan rápido, ¿verdad? Sí, Todo fue fácil. por un progreso que tuviste, por fracasos también que tuviste. Mencionaste también antes del episodio que tuviste 15 emprendimientos, dentro de los 15 algunos surgieron, otras no. Así mismo. Pues nada, la verdad que admiración total. Muchas gracias, Ale, por estar presente, Gracias. por aceptar este espacio. Y nada, le dejamos libre a Ale porque tiene algunas cositas que hacer. Y le mando entonces un saludo de vuelta al público y le esperamos en un próximo episodio. Adiós. Súper. Gracias.